Mirá esto que interesante, tenemos una tendencia lateral más o menos. Acá el RSI nos está dando una señal que está sobrecomprado, con lo cual en este punto exacto, en esta bandita roja, realizaríamos la operación, pondríamos nuestro stop loss un poco por arriba y nuestro take profit un poco por abajo. Con lo cual, gracias al RSI, realizamos la operación en el momento correcto, en el punto exacto. Mirá esto, después de las señales que nos dio el RSI, el precio se fue a la baja con toda. Que no tenés ni idea de cómo usar el RSI y todos sus secretos. Bueno, quédate en este video que te lo voy a explicar todo perfectamente. ¿Cómo están, traders? En este video no solo les voy a explicar a cómo utilizar el RSI, sino que también les voy a mostrar todos los trucos y todos los secretos que tiene. El RSI, como todos sabemos, es un indicador, cual es mi favorito, es el favorito de muchos traders e incluso es uno de los favoritos del Einstein de Wall Street, que te voy a estar dejando el video por acá, que es un video que hice hace bastante poco. Básicamente en este video les voy a explicar cómo está compuesto el RSI, cómo utilizar correctamente los puntos de sobrecompra y sobreventa, cómo utilizar las divergencias, cómo utilizar la banda central y cómo utilizar las tendencias dentro del RSI para sacar más provecho y adelantarse a las tendencias del propio gráfico de precios. Empecemos definiendo qué es el RSI. El RSI es Relative Strength Index, es decir, el índice de fuerza relativa. Es un indicador de trading que no solo es un indicador, sino que es un oscilador. ¿Qué quiere decir que es un oscilador? Quiere decir justamente que oscila en un rango, es decir, va de arriba para abajo. A diferencia, por ejemplo, de las medias móviles que aparecen arriba del gráfico, el RSI, al ser un oscilador, va a aparecer debajo del gráfico y va a oscilar entre una banda de 30 y una de 70. La de 30 quiere decir que el activo que estamos analizando, por ejemplo el eurodólar, el oro o el que sea, está sobrevendido, y la de 70 significa que está sobrecomprado. La fórmula del RSI es la siguiente: 100 menos 100 sobre 1 más RS, en realidad acá dice RSI pero debería decir RS, que RS es la parte de acá arriba. La media de los cierres al alza de los últimos N periodos, es decir, si el RSI lo configuramos de 14, como está por defecto, ese 14 van a ser los N periodos. Si lo configuramos de 25, por ejemplo, va a ser 25 el periodo. Pero bueno, esta fórmula te la muestro para que tengas más o menos una idea. Tampoco vamos a entrar demasiado en detalle dentro de esta fórmula, porque lo que nos interesa a nosotros realmente es ponerlo en práctica, es decir, cómo se usa exactamente el RSI. Obviamente lo primero que vamos a tener que hacer es seleccionar el RSI. Para esto nos vamos a ir a la parte de indicadores y vamos a poner RSI. Simplemente nos vamos a acá donde dice técnicos, vamos a escribir RSI y como podemos ver acá lo tenemos como índice de fuerza relativa. Es lo mismo, RSI, índice de fuerza relativa, es exactamente lo mismo. Así que lo seleccionaríamos. Y como podemos ver acá tenemos el RSI. Vamos a tener principalmente dos líneas. La primera va a ser la del RSI, la que nos va a dar las señales. Y la segunda va a ser una media móvil. Esta media móvil yo les recomiendo que la desactiven porque en mi caso y en la mayoría de personas casi nunca se usa. Yo te recomiendo que la desactive para no complicarte demasiado. Para desactivarla simplemente nos vamos acá a las opciones y vamos a estilo RSI base MA, es decir, media móvil, Moving Average. La desactivamos. ¿Qué más vamos a tener dentro del RSI? Vamos a tener dos bandas. La de 70, que es esta de acá podemos verlo, 70, y la de 30. Si el RSI, la línea del RSI, es decir, esta de acá, llega a sobrepasar por debajo al nivel de 30, significa que el activo, sea el euro, sea el dólar o sea el que sea, está sobrevendido. Con lo cual sería una buena oportunidad para hacer operaciones de compra. Y si supera por arriba a la banda de 70, es decir, por acá, por ejemplo, estaría sobrecomprado, es decir, que sería un buen momento para hacer operaciones de venta. ¿En qué momento sería buena opción para hacer operaciones de compra o de venta? ¿Al tocar el punto de 70-30 o cuando se regresa? Eso es lo que te puedes estar preguntando. La mejor opción es siempre cuando se regresa, porque si no te puede pasar, por ejemplo, esto de acá, ¿no? Acá el RSI sobrepasó la banda de 70 y vos hubieras hecho una operación de venta acá, ¿no? Hubieras hecho probablemente una cosa como esta. Viste que el nivel del RSI pasó la banda del 70, hubieras hecho la operación acá, pero siguió subiendo, así que el precio hubiera tocado tu stop loss. Para evitar esto vamos a realizar las operaciones de venta cuando el RSI pasa la banda de 70, es decir acá, pero después se regresa, es decir acá, en este punto. De esta forma ya vamos a ver que si ponemos nuestro stop loss por arriba de este punto, en este caso, vamos a ver que ahora sí no sigue subiendo, sino que empieza a caer. ¿Por qué? Porque la línea del RSI regresó a su punto de 70. Pero lo que yo te recomiendo sobre todo es no usar este RSI estándar. Lo que yo te recomiendo
es sacar este y poner este acá. Este que se llama CM Ultimate RSI Multi Timeframe de Chris Modi, que tiene 19.000 descargas. Este lo pueden encontrar en TradingView. Simplemente van a comunidad y lo buscan con el nombre que yo le dije. En mi caso yo ya lo tengo en favoritos, así que simplemente lo selecciono, pero es este nombre el que tienen que buscar. ¿Qué vamos a hacer con este RSI? ¿Cuál es la diferencia con el RSI normal? Bueno, la diferencia es que no viene la media móvil que vimos anteriormente, que de todas formas la habíamos desactivado, y que ese punto de 70 y 30 nos lo va a marcar con una franja. Es decir, nos va a marcar con una franja clarita de color rojo cuando está en un nivel de sobrecompra, y después una franja oscura ya cuando se regresa a la banda. Y es esta franja oscura, roja o verde, que nos va a dar los puntos de sobrecompra o sobreventa. O sea, básicamente la diferencia con el anterior RSI es que es más visual, es más práctico porque es más visual, es más fácil de reconocer cuando hay un punto de sobrecompra o sobreventa. Es decir, si se pone la banda roja oscuro, es un punto de sobrecompra, con lo cual tendríamos que vender. Y si se pone la franja verde oscuro, es un punto de sobreventa, con lo cual deberíamos comprar. ¿Cómo lo vamos a configurar el RSI? ¿Cómo está configurado por default? Por default, cualquier RSI está configurado con los siguientes parámetros. Longitud de 14, es esto que te había dicho en la fórmula que aparecía con los N periodos. Bueno, es esto de 14. El creador del RSI, el mismo creador, recomienda no cambiar este parámetro, ya que si lo cambiamos, por ejemplo, ponemos 50 por exagerarlo, ¿qué va a pasar? Que los puntos de sobrecompra y sobreventa no se van a tocar más, es decir, cuanto más alejemos ese valor, más difícil va a ser que se toquen los puntos de sobrecompra o sobreventa. Así que lo que vamos a hacer va a ser dejarlo como está por default en 14 periodos, que funciona perfectamente. Lo que sí podríamos modificar son los puntos de sobrecompra y sobreventa, es decir, el punto de 70 y 30. Esto ya conviene ajustarlo dependiendo el activo que vamos a operar. Es decir, si operamos un activo que es muy volátil, como por ejemplo podría ser una criptomoneda, vamos a ver que el punto de 70 y 30 se toca muchísimas veces. Si nosotros queremos que se toque menos veces y queremos ajustar ese nivel de sobrecompra y sobreventa, en lugar de 70 y 30 podríamos ponerle 80 y 20, por ejemplo. Si le ponemos 80 y 20, vemos que ya no nos aparece, igual ahora estamos en el euro dólar, ¿no? Ya no nos aparece tantas señales, sino que nos aparece menos cantidad de señales, pero que probablemente sean un poco más confiables. Igualmente, yo para el euro dólar siempre lo dejo en 70 y 30. Después yo le voy a configurar la línea del medio en color negro y un poco más grueso, pero esto ya es de mi preferencia. Y vos te vas a estar preguntando cuándo es que va a funcionar mejor el RSI. El RSI, como dijimos, nos marca los puntos de sobrecompra y los puntos de sobreventa. Pero ¿qué es lo que pasa? Si estamos en una tendencia alcista, como puede ser en este caso, es súper obvio que va a haber más compradores que vendedores, por lo cual el RSI a cada rato nos va a dar que está sobrecomprado. Mira, en este punto acá nos da que está sobrecomprado, en este de acá nos da que está sobrecomprado, en este y en este. Es decir, nos va a dar un montón de señales falsas. Y lo mismo pasa en una tendencia bajista. Por ejemplo, acá nos está dando acá una señal que está sobrevendido, acá nos está dando una señal de que está sobrevendido y acá nos está dando dos señales de que está sobrevendido. Con lo cual el RSI no funciona del todo bien en tendencias. Nunca aconsejo usar el RSI, nunca aconsejo usar ningún indicador realmente solamente por sí mismo, sino que acompañarlo de la acción del precio, como te explico en los otros videos, como te explico en mi estrategia, como te explico en los análisis semanales. Siempre acompañar el RSI, porque el RSI o cualquier indicador es un complemento, no va a funcionarte si solamente utilizas un indicador como estrategia, porque así la cosa no funciona. ¿Cuándo es que sí va a funcionar exactamente con mucha, pero mucha precisión el RSI? En una tendencia lateral. Es decir, yo te dije que en una tendencia alcista no iba a funcionar porque acá es obvio que hay muchos puntos de sobrecompra, ¿no? Porque es una tendencia alcista, hay más compradores que vendedores. Una tendencia bajista, tampoco te dije que iba a funcionar demasiado bien, porque es obvio que hay más vendedores que compradores y va a haber muchísimos puntos de sobreventa. Pero una tendencia lateral sí que va a funcionar. ¿Por qué va a funcionar en una tendencia lateral? Porque en teoría no hay más compradores que vendedores ni más vendedores que compradores. Es decir, está todo equilibrado. Así que si el RSI nos marca que está sobrecomprado o está sobrevendido, algo está pasando ahí. Y puede ser una buena señal para realizar una operación. Como por ejemplo en el punto de acá. Mira, acá si yo te muestro esto de acá, ¿qué me puede decir? Claramente es una tendencia lateral porque no está subiendo, no está bajando, está lateral, está para los costados, ¿no? Mirá lo que pasa en este punto. Acá el RSI nos da una señal de que está sobrecomprado, con lo cual ejecutaríamos la operación acá. Pondríamos el stop loss un poco más arriba,
porque este es el punto de que está sobrecomprado, con lo cual buscaríamos ventas. Me canso de repetirlo, pero siento que tengo que repetirlo. Y ya en ese punto esperaríamos que baje. Y como vemos, el precio sí que bajó muchísimo desde que el RSI nos dio esa señal. Ahora, te repito nuevamente, esto no lo uses solo, sino que complementalo con la acción del precio, con imbalances, con máximos y mínimos, como explico siempre en el canal. Porque si no, te va a pasar lo siguiente. Vas a ver este punto acá, vas a decir, bueno, está sobrevendido, vamos a realizar la operación de compra. Hacemos una cosa así y el precio nos va a tocar el stop loss en 2 segundos. Mira, acá te muestro nuevamente otro ejemplo de la tendencia lateral. Tenemos la tendencia lateral acá, claramente una tendencia lateral porque no va ni muy para arriba ni muy para abajo. El RSI acá nos da una señal de que está sobrecomprado, de que está sobrevendido, perdón. Ponemos el stop loss por abajo y el precio subió con todo. Lo mismo en este punto acá. El RSI nos da que está sobrecomprado en este punto y inmediatamente después de que nos dé la señal el precio baja con todo. ¿Por qué? Porque estamos en una tendencia principalmente lateral y como te digo, en las tendencias laterales es donde mayormente funciona bien el RSI. Ahora, hay 3 maneras más de usar el RSI y son la divergencia, la tendencia y la línea central. Vamos a ver ahora un poco cómo funciona cada una de estas maneras de usar el RSI. Cada una tiene lo suyo, sus pros y sus contras, pero todas son válidas. Vamos a empezar con la divergencia, que es un poco más avanzado. Quizás si me lo piden haga un video específico para esta forma de usar el RSI. Una divergencia básicamente es cuando el precio, por ejemplo, está bajando. Vemos que el precio, el gráfico de las velas está bajando, pero en el RSI vemos que no está bajando, vemos que está subiendo. Esto es una divergencia, que el RSI no acompaña al gráfico, lo cual nos podría dar un indicio de que la tendencia en realidad va a cambiar. Por ejemplo, en este punto acá, mirá. Acá teníamos el precio que estaba haciendo altos, más altos, mirá. Este es más alto que este es más alto que este y este es más alto que este. Podríamos marcarlo con una línea de la siguiente forma, pero si vemos el RSI no está formando altos más altos, mirá. Está formando desde este punto hasta este punto en el RSI, está formando puntos más bajos. Mira, este es más bajo que este es más bajo que este y este, si bien es más alto que este, es más bajo que el primero de todos, ¿ves? Creo que acá en este ejemplo está clarísimo. Acá tenemos una línea que sube y acá tenemos una línea que baja. ¿En dónde realizaríamos la operación? Y realmente deberíamos estar atentos a, como digo, la acción del precio o si se nos marca algún punto de sobrecompra o sobreventa en el SRI. Es decir, no vamos a saber exactamente en dónde hacer la operación, solamente con la divergencia, pero sí el indicador nos va a estar diciendo como, guarda que acá está pasando algo raro porque no estoy haciendo lo mismo que el precio. Como que nos va a estar dando pistas de que puede pasar que se cambie la dirección del precio. Y de hecho acá el RSI sí que nos da una señal de sobrecompra, con lo cual gracias a la divergencia tiene muchísima más validez. Así que en este punto tranquilamente podemos haber hecho algo como esto, ¿no? No bajó demasiado el precio, pero si nos íbamos a una temporalidad menor, quizás sí que lo pudimos haber aprovechado más. Pero como digo, son conceptos a tener en cuenta para aumentar más las probabilidades de ganar. Acá de hecho, si te fijas bien, tenemos otra divergencia, mira. Acá el precio está con una línea para abajo, una línea en caída. Y acá el RSI, si te fijas, está en una línea en subida. Mira, hasta ahí nomás, pero está en subida. O sea, no importa si es mucho o si es poco. Lo importante es que el RSI no refleja lo mismo que el precio. Acá el precio baja y acá el RSI sube. Con lo cual, encima acá, mira, tenemos una señal de sobreventa, con lo cual tranquilamente podríamos realizar una operación, ¿no? Y en este caso sí que el precio se va muy, pero muy para arriba. Literalmente en este punto sube un montón. El RSI lo podemos usar también para adelantarnos a la tendencia del mercado. Es decir, vieron en el gráfico si hay muchos máximos o muchos mínimos, siempre tratamos de trazar una línea de tendencia para ver si el precio respeta o rebota en esa línea de tendencia o no. Bueno, lo mismo podríamos hacer en el RSI. Por ejemplo, imagínate que acá tenemos dos puntos máximos, tenemos este punto máximo, acá te lo marco, tenemos este punto máximo y este punto máximo. Puntos máximos de una tendencia bajista, de una probable tendencia bajista, ¿no? Nosotros en el gráfico podríamos trazar una línea de esta forma, uniendo estos dos puntos, y esperaríamos a que se rompa esta línea quizás para realizar una operación de compra, porque decimos, bueno, se rompió esta línea de tendencia, listo, vamos a ir en operación de compra. Es decir, realizaríamos la operación más o menos quizás por este punto, ¿no? Y ponemos el stop loss por ahí y el take profit un poco más arriba, no lo sé. Pero lo mismo podríamos hacer en el RSI y nos daría la señal incluso antes de esto. Acá la operación más o menos, ponele que lo hubiéramos realizado por ahí, pero en el RSI si trazamos una línea, mira, unimos este punto con este punto con este punto, con lo cual nos da una línea también, ¿no? Pero ¿en dónde se rompe esa línea? Se rompe en este punto acá, en este punto acá. Incluso si este no te convence, bueno, se rompe en este punto acá. Con lo cual ya en este punto
podríamos decir, guarda que acá está pasando algo porque en el RSI se rompió esa directriz bajista. Se rompió esa línea bajista de tendencia. Así que la operación, en lugar de realizarla acá y dándonos solamente por la línea del precio, la realizaríamos acá abajo. Así que nos ahorraríamos todo esto nos lo ahorraríamos porque el RSI nos dio una señal antes de que nos la dé el propio precio. Con lo cual ya te vas a imaginar que los radios riesgo-beneficio son muchísimo, pero muchísimo mayores. En uno tenemos el radio riesgo-beneficio así y en otro tenemos así. Es decir, con uno nos llevamos 2,24 y con el otro nos llevamos 3,91. La diferencia es gigante, aunque no lo parezca. Con muchas operaciones la diferencia se nota pero muchísimo. Acá te pongo otro ejemplo, mira, acá tenemos una línea de tendencia en el gráfico del precio. Decimos, bueno, cuando se rompa vamos a realizar operaciones de venta. Se rompe en este punto más o menos, pondríamos nuestro stop loss por ahí y nuestro take profit un poco más abajo, no lo sé. La cosa es que en el RSI también tenemos estos puntos de una tendencia alcista. Acá toca, acá toca, acá toca y acá toca y acá también. Pero el punto de quiebre nos lo da en este punto de acá, ¿no? Acá se rompe más o menos esa tendencia en el RSI. Con lo cual, en este punto que se rompe más o menos en este punto, realizaríamos la operación. Y miren cuánta diferencia hay entre la tendencia que se rompió en el gráfico del precio y la tendencia que se rompió en el gráfico del RSI. Esta es la del RSI y esta es la del precio. La diferencia es todo esto. Todo esto es la diferencia que nos ahorramos por usar el RSI en lugar de la línea de tendencia del precio. Nuevamente les digo, esto se refleja mucho, pero mucho con el radio riesgo-beneficio. Finalmente, otra cosa que hacen muchísimas personas es en lugar de usar los niveles de sobrecompra o sobreventa, como yo te dije, los niveles de 30 y 70, es que compran cuando el RSI pasa de abajo para arriba a la mitad, es decir, la línea de 50, y venden cuando pasa de arriba hacia abajo de la línea de 50. Es decir, en este punto la línea del RSI pasa de abajo para arriba la línea de 50. Así que muchos exactamente en este punto realizarían operaciones de compra. El stop loss un poco por abajo y el take profit por arriba. Y otros tantos realizarían operaciones de venta en el sentido contrario. Es decir, cuando el RSI pasa de abajo para arriba a esa línea de 50. Por ejemplo, en este punto acá. Mirá, en este punto acá realizarían las operaciones de venta. En este caso hubiera sido una operación fallada, pero como yo les digo nuevamente, recuerden usar el RSI como complemento y no simplemente como una estrategia, porque si lo usan simplemente como una estrategia, es seguro que van a perder. Simplemente tienen que usarlo como un complemento de la acción del precio y de lo que ven en el gráfico, de lo que el gráfico les está diciendo, lo que el gráfico les está transmitiendo. Esos fueron todos los trucos y secretos del RSI. Acordate que si tenés alguna duda, si tenés alguna pregunta o lo que sea, me lo dejas en la caja de comentarios, que yo no tengo ningún problema en responderte. Y acordate también de que si te gustó el video, dejarme un buen like y una suscripción y un comentario, ya que estamos, que es algo que no te cuesta nada y a mí me vas a estar ayudando un montón a que pueda seguir trayendo este tipo de contenido totalmente gratuito. Yo soy Lucas, te espero en el próximo video.